Sofía Álvarez siempre supo que ese sería su último día de libertad. No conscientemente, pero había algo en el aire denso de Buenos Aires que parecía susurrar advertencias que ella eligió ignorar. El desayuno en el Hotel San Carlos sabía a despedida, los medialunas que tanto amaba parecían grises en su paladar, y el café con leche le dejaba una amargura que no lograba identificar. A sus 28 años, Sofía había aprendido a confiar en sus instintos, pero en esa mañana de marzo de 2017, eligió confiar en el amor. Diego la observaba desde el otro lado de la mesa, sus ojos oscuros estudiando cada uno de sus movimientos con una intensidad que ella solía interpretar como pasión. Ahora, 7 años después, Elena Vázquez entendería que aquello era algo muy diferente. Pero en esa mañana, Sofía solo sonrió al hombre que había conocido 3 meses antes en São Paulo, el argentino encantador que hablaba portugués con acento porteño y prometía mostrarle los secretos de su ciudad natal. ¿Estás nerviosa, mi amor?, preguntó Diego, su voz llevando esa suavidad que siempre derretía las defensas de Sofía. Él extendió la mano sobre la mesa, tocando levemente sus dedos. Su piel estaba fría, notó ella, a pesar del calor húmedo que ya comenzaba a apoderarse de la ciudad. Sofía forzó una sonrisa. Es la primera vez que viajo fuera de Brasil sola con alguien. Es normal, ¿no?, mintió. El nerviosismo no venía del viaje, sino de una sensación creciente de que Diego no era exactamente quien decía ser. Pequeños detalles que ella había ignorado antes comenzaban a formar un patrón inquietante, las llamadas que él atendía en otras habitaciones, siempre hablando en español demasiado rápido para que ella entendiera, la manera en que evitaba hablar de su familia, el hecho de que ella nunca había conocido a ninguno de sus amigos. Hoy vamos a conocer a personas muy especiales, dijo Diego, apretando suavemente su mano. Mi familia espiritual. Ellos te van a querer tanto como yo te quiero. La palabra familia hizo que el estómago de Sofía se contrajera. Ella había crecido sin una familia tradicional, huérfana desde los 15 años, criada por una tía lejana en Ribeirão Preto que murió cuando Sofía terminaba la carrera de periodismo. Quizás por eso se sentía tan atraída por Diego, por la promesa de pertenencia que él ofrecía. El Hotel San Carlos era un edificio colonial restaurado en el corazón del barrio más antiguo de Buenos Aires. Sofía había elegido quedarse allí por 3 semanas, tiempo suficiente para conocer la ciudad y decidir si realmente quería mudarse a Argentina, como Diego le había sugerido. Ahora, subiendo las escaleras de madera que crujían bajo sus pies, sentía el peso de una decisión que aún no había tomado conscientemente. La habitación 247 estaba en el segundo piso, un espacio pequeño pero acogedor con paredes de ladrillo a la vista y una ventana que daba a un patio interior. Sofía dejó su bolso sobre la cama y se acercó a la ventana. El patio estaba vacío, excepto por algunas plantas que parecían haber visto mejores días. Había algo hipnótico en ese pequeño cuadrado de cielo que ella podía ver desde arriba, enmarcado por las altas paredes de los edificios de alrededor. Estoy lista, dijo cuando Diego llamó a la puerta 15 minutos después. Se había cambiado, poniéndose un vestido azul que él había elogiado antes. Quería impresionar a esas personas, a esa familia espiritual que parecía tan importante para él. Diego la condujo por las calles empedradas de San Telmo, pasando por cafés donde parejas bailaban tango incluso durante el día, por tiendas de antigüedades llenas de objetos que parecían guardar historias de otras décadas. Normalmente, Sofía se habría detenido a fotografiar todo. Era periodista, después de todo, y Argentina sería un tema interesante para la revista donde trabajaba. Pero Diego parecía tener prisa, y ella se dejó guiar por él a través de calles cada vez más estrechas, cada vez más desiertas. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó cuando llegaron a una zona que no reconocía, lejos de los puntos turísticos que había estudiado antes del viaje. No queda lejos, respondió Diego, pero había algo en su voz que hizo que Sofía dejara de caminar. Él se giró hacia ella, y por un momento, Sofía vio algo en sus ojos que la hizo retroceder instintivamente. Era como si una máscara se hubiera deslizado por un segundo, revelando algo frío calculador. Pero cuando ella parpadeó,
Diego volvió a ser el hombre cariñoso que ella conocía. «¿Confías en mí, verdad?» Sofía asintió, aunque una voz interior le gritaba que corriera. ¿Pero hacia dónde? Estaba en un país extranjero, no hablaba español con fluidez, y Diego era su única conexión allí. Además, ella lo amaba, o éste creía que lo amaba. En ese momento, la diferencia parecía irrelevante. La casa estaba al final de una calle sin salida, una construcción de 2 pisos con fachada amarilla descascarada y ventanas oscuras. No había timbre, solo una pesada puerta de madera que Diego abrió sin llamar. Sofía lo siguió adentro, e inmediatamente sintió el olor, una mezcla de incienso, cera de vela y algo más, algo orgánico que no lograba identificar. «Bienvenida, hermana». La voz provenía de una mujer que bajaba las escaleras, una argentina de unos 40 años con cabello negro largo y ojos que parecían ver a través de las personas. Llevaba un vestido blanco simple y tenía una sonrisa que era a la vez cálida e inquietante. «Esta es Esperanza», dijo Diego. «Ella es como una madre para todos nosotros». Sofía sintió un escalofrío cuando Esperanza la abrazó. La mujer olía a rosas secas y su piel estaba fría, a pesar del calor afuera. «Diego nos ha contado mucho sobre ti», dijo en portugués con un fuerte acento. «Sabemos que eres especial». La casa estaba llena de gente, todos vestidos con ropa clara, todos con la misma mirada intensa en los ojos. Hombres y mujeres de diversas edades, algunos claramente argentinos, otros cuya nacionalidad Sofía no lograba identificar. Todos la saludaron como si la conocieran de años, como si fuera la pieza que faltaba en un rompecabezas que estaban armando. «Somos una familia», explicó Esperanza mientras la guiaba a una sala donde unas 20 personas se sentaban en círculo en el suelo, elegidos por una fuerza superior para cuidarnos unos a otros, para protegernos del mundo exterior que no comprende nuestra misión. Sofía se sentó al lado de Diego, quien le sujetaba la mano con una fuerza innecesaria. Las personas en el círculo comenzaron a hablar, una por una, sobre cómo habían llegado allí, sobre cómo sus vidas anteriores estaban vacías hasta que encontraron esta familia. Las historias eran demasiado similares, notó Sofía, personas solas, perdidas, que fueron salvadas por alguien del grupo. «¿Y tú, Sofía?», preguntó Esperanza cuando llegó su turno. «¿Qué te trajo hasta nosotros?» Sofía miró a Diego buscando orientación, pero él solo asintió con ánimo. «Yo, no estoy segura. Diego dijo que ustedes eran especiales, que me sentiría como en casa aquí». «¿Te sientes como en casa?» Esa era una pregunta cargada, percibió Sofía. Todas las personas en el círculo la observaban, esperando su respuesta. El silencio se prolongó incómodamente hasta que ella murmuró: «Todavía los estoy conociendo». Esperanza sonrió, pero había frialdad en sus ojos. «Claro, se necesita tiempo para abrirse completamente a una nueva familia. Pero lo entenderás, Sofía, fuiste elegida, como todos nosotros». El resto de la tarde pasó en un borrón de conversaciones sobre propósito espiritual, sobre cómo el mundo exterior era tóxico, y cómo solo allí, en esa familia, podían encontrar paz verdadera. Sofía hizo preguntas, instinto periodístico, pero sus preguntas fueron sutilmente desviadas o respondidas con otras preguntas. Cuando mencionó que necesitaba volver al hotel para hacer algunas llamadas a Brasil, Diego dijo que podía hacerlo más tarde. «Hemos preparado una cena especial para ti», dijo él. Sería irrespetuoso marcharse ahora. Sofía comenzó a sentirse como si estuviera siendo observada por varios pares de ojos, incluso cuando nadie la miraba directamente. La sensación de claustrofobia crecía, especialmente cuando se dio cuenta de que todas las ventanas de la casa parecían estar selladas desde adentro. La cena fue servida en una mesa larga en el sótano de la casa. Sofía no se había dado cuenta de que existía un sótano hasta que bajaron una estrecha escalera que parecía haber sido excavada en la roca. El ambiente estaba iluminado solo por velas, y las paredes húmedas hacían eco de cada palabra susurrada. «Este es un lugar sagrado», explicó Esperanza cuando notó a Sofía mirando a su alrededor con nerviosismo. «Aquí abajo, estamos más cerca de la tierra, de la energía que nos alimenta». La comida tenía un sabor extraño. Sofía no podía identificar todas las especias, y había un sabor metálico que persistía en su lengua. Bebió poco del vino que le ofrecieron,
pero aún así comenzó a sentirse mareada. Las voces a su alrededor parecían venir de muy lejos, y las llamas de las velas danzaban de forma hipnótica. ¿Te encuentras bien?, preguntó Diego, notando que ella había dejado de comer. Sofía asintió, aunque no se sentía bien. Su visión estaba ligeramente borrosa, y había un zumbido bajo en sus oídos. Creo que estoy cansada. ¿Puedo volver al hotel? Claro que sí, dijo Esperanza, pero había algo en su tono que sonaba como una mentira amable. Pero quizás sea mejor que descanses aquí hoy. Tenemos una habitación muy cómoda en el piso de arriba. Sofía intentó levantarse, pero sus piernas parecían de gelatina. Diego la apoyó, y ella sintió que él era lo único sólido en un mundo que comenzaba a tambalearse peligrosamente. Necesito volver, dijo ella, luchando por mantener la voz firme. Tengo compromisos mañana. ¿Qué compromisos pueden ser más importantes que tu nueva familia?, preguntó Esperanza. Y esta vez no había ninguna gentileza en su voz. Sofía se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. La droga, porque obviamente la habían drogado, hacía difícil pensar con claridad, pero su instinto de supervivencia aún funcionaba. Necesitaba salir de allí. Necesitaba llegar al hotel. Necesitaba llamar a alguien en Brasil. Pero cuando intentó alejarse de Diego, él le sujetó el brazo con fuerza. No puedes irte ahora, mi amor, dijo él. Y por primera vez, Sofía escuchó la amenaza en su voz. Sería muy peligroso para ti y para nosotros. Las siguientes horas pasaron en fragmentos confusos. Sofía recordaba ser llevada arriba, ser puesta en una cama en una habitación sin ventanas, intentar gritar pero descubrir que su voz solo salía como un susurro. Recordaba a Diego sentado al lado de la cama hablando en español con alguien en el pasillo, su voz baja pero urgente. Cuando despertó, la luz filtrada que venía de una pequeña abertura en la parte superior de la pared sugería que era mañana. Le latía la cabeza, y tenía la boca seca como el papel. Intentó levantarse, pero sus piernas aún no respondían bien. La habitación era pequeña, con paredes de ladrillo y una sola puerta que, cuando intentó abrir, descubrió que estaba cerrada con llave. «Diego», gritó ella, y esta vez su voz salió más fuerte. «Diego, necesito salir de aquí». Pasos en el pasillo, voces bajas, y entonces la puerta se abrió. Era Esperanza, no Diego. «Buenos días, querida. ¿Cómo te sientes?» «Quiero irme», dijo Sofía, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. «Quiero volver a mi hotel ahora». Esperanza entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Llevaba una bandeja con comida que olía bien, pero Sofía no confiaba en nada que esas personas pudieran ofrecerle. «Sofía, necesitas entender que esto es más grande de lo que imaginas. Fuiste elegida para formar parte de algo importante, algo que cambiará el mundo». Escena 1 habitación de hotel, noche. Sofía se esfuerza por ponerse de pie, apoyándose en la pared. Sofía, elegida por quién, ¿para qué? No elegí nada de esto. Solo vine a conocer a la familia de Diego. Esperanza ríe, una risa sin humor. Esperanza, ay querida, Diego no tiene familia, al menos, no de sangre. Nosotros somos su familia, así como somos tu familia ahora. Sofía, ¿dónde está él? Esperanza, Diego está atendiendo algunos detalles. Lo verás pronto. Sofía pasa los siguientes 3 días en esa habitación, visitada regularmente por diferentes miembros del grupo. Le traen comida, que ella rechaza, e intentan convencerla de que está allí por propia voluntad, que solo necesita aceptar su destino. Hablan de una misión espiritual, de cómo ella tiene un papel especial que desempeñar, pero nunca explican exactamente qué significa eso. Las personas que creen en narrativas como estas, que necesitan entender la complejidad psicológica detrás de las sectas y la manipulación, deberían definitivamente suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Estas historias reales ocurren más de lo que imaginamos, y conocer las señales
puede literalmente salvar vidas. La información es nuestra mejor defensa contra depredadores que usan el amor y la pertenencia como armas. Escena 2 Int. Habitación de hotel. Noche 3 días después. Sofía ha desarrollado un plan. Se ha dado cuenta de que la pequeña abertura en la parte superior de la pared es más grande de lo que parecía a primera vista, y que las piedras de alrededor están sueltas. Durante las largas horas a solas, ha trabajado silenciosamente para aflojar las piedras, usando una cuchara que había escondido de una de las comidas. Cuando logra hacer que la abertura sea lo suficientemente grande, descubre que da una especie de conducto de ventilación que conecta todas las habitaciones del piso. Es estrecho, claustrofóbico, pero es una salida. Sofía espera hasta la medianoche, cuando la casa está silenciosa, y se cuela por la abertura. El conducto está oscuro y lleno de telarañas, pero ella se arrastra a través de él hasta encontrar otra abertura que da a una habitación vacía. De allí, logra llegar a la planta baja y finalmente a la puerta principal. La puerta está cerrada con llave por dentro con varias cerraduras, pero Sofía creció en Ribeirão Preto, donde sabe cómo lidiar con cerraduras antiguas. Tarda casi una hora, pero logra abrir la puerta y salir a la calle. Buenos Aires a las 3 de la mañana es una ciudad diferente, silenciosa, sombría, pero libre. Sofía corre por las calles desiertas hasta encontrar una avenida principal, donde todavía hay taxis circulando. Con las pocas monedas que tiene en los bolsillos, logra convencer a un taxista de que la lleve de vuelta al Hotel San Carlos. El hotel está silencioso cuando ella llega, pero el portero nocturno la reconoce y le da una llave de repuesto. Sofía sube corriendo a la habitación 247, Men, cierra la puerta tras de sí e inmediatamente llama a la policía. Pero cuando la policía llega a la dirección que ella da, solo encuentran una casa vacía. No hay señales de que alguien haya vivido allí recientemente, no hay huellas, no hay los muebles que Sofía describió, no hay nada más que habitaciones vacías y polvorientas. Policía, tal vez la señora está confundiendo la dirección. Muchas casas en Buenos Aires se parecen. Sofía sabe que no está confundiendo nada, pero no tiene forma de probarlo. Sus fotos con Diego han desaparecido de su teléfono, su número está desconectado, es como si él nunca hubiera existido. Ella permanece 2 días más en Buenos Aires, intentando encontrar algún rastro de Diego o del grupo, pero es inútil. Finalmente regresa a Brasil, traumatizada pero viva. Se muda a São Paulo, cambia de trabajo, va a terapia. Con el tiempo, comienza a preguntarse si todo no fue un brote psicótico, algún tipo de crisis nerviosa. Pero ella sabe que fue real. Las marcas en su muñeca donde Diego la había sujetado, la sensación de las piedras sueltas en el conducto de ventilación, el sabor metálico de la comida dopada, todo esto está grabado en su memoria con una claridad que ninguna alucinación podría tener. Escena 3 Int. Apartamento de Elena, día 7 años después. 7 años han pasado. Sofía, que ahora se llama Elena Vázquez, un nombre que adoptó legalmente después de regresar a Brasil, ha reconstruido su vida. Trabaja como editora freelance, vive sola en un apartamento pequeño pero seguro en la Vila Madalena y ha aprendido a confiar de nuevo en la gente, aunque nunca completamente. Fue a través de un grupo de apoyo para sobrevivientes de sectas que conoció a Carlos, un detective retirado de la Policía Federal que se especializó en casos de personas desaparecidas. Cuando Elena finalmente cuenta su historia completa a alguien, Carlos no duda de ella, ni por un segundo. Carlos, estos grupos son más comunes de lo que imaginas, y son especialistas en borrar rastros. Carlos ha decidido investigar el caso como un proyecto personal. Tiene contactos en varios países de Sudamérica y acceso a recursos que Elena no tiene. Fue él quien la llamó en una fría mañana de julio de 2024 con noticias que ella nunca esperó escuchar. Carlos, Elena, necesita sentarse. Encontraron algo en el Hotel San Carlos. Elena casi derriba el café que está tomando. Elena, ¿qué tipo de algo? Carlos, el hotel estaba pasando por una reforma completa.
Cuando derribaron la pared de la habitación de al lado de la suya, la 248, encontraron una cavidad oculta. Había objetos personales allí dentro. Muchos objetos personales. Elena siente que el mundo gira a su alrededor. Elena, ¿qué tipo de objetos? Carlos, pasaportes, carteras, joyas, teléfonos. Al menos 15 personas diferentes, todas mujeres jóvenes, todas de países diferentes, y Elena, uno de los pasaportes es brasileño, una mujer llamada Lara Santos, de Belo Horizonte, que desapareció en Buenos Aires en 2015. Elena cierra los ojos, intentando procesar la información. Elena, están muertas. Carlos, no lo sabemos, no encontraron cuerpos, solo las pertenencias. Pero Elena, hay algo más, encontraron también un cuaderno, escrito en portugués y español. Las primeras páginas hablan sobre usted. Elena no puede hablar por un largo momento. Finalmente susurra, Elena, ¿qué dice? Instrucciones detalladas sobre su perfil psicológico, sus vulnerabilidades, la mejor manera de acercarse a usted. Está todo ahí, dónde trabajaba, dónde vivía, incluso el hecho de que fuera huérfana. La estudiaron durante meses antes de que Diego la contactara. Elena colgó el teléfono y vomitó. Después de 7 años intentando convencerse de que había escapado por suerte, de que quizás no era tan peligroso como parecía, descubrió que había sido cazada como un animal. Carlos voló a São Paulo la semana siguiente, trayendo copias de los documentos que la policía argentina había encontrado. El cuaderno era peor de lo que Elena había imaginado. Había detalles íntimos sobre su vida que nunca le había contado a Diego, cosas que él solo podría saber si la hubiera seguido durante meses. Usted no fue la primera, dijo Carlos con gentileza, y sospecho que no fue la última. Las otras mujeres, ¿qué pasó con ellas? Estamos intentando averiguarlo. Algunas de las familias ya han sido contactadas. 3 de ellas confirmaron que sus hijas desaparecieron después de conocer a hombres argentinos encantadores durante viajes. Elena estudió las fotos de los documentos encontrados, pasaportes de mujeres jóvenes de Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, todas con edades entre 25 y 30 años, todas solas en el mundo, sin familia cercana. Ellos elegían específicamente mujeres vulnerables, percibió en voz alta. Exacto, y todas ellas desaparecieron de hoteles en Buenos Aires. Elena pasó las próximas semanas sumergida en la investigación. Con la ayuda de Carlos, consiguió acceso a los registros del Hotel San Carlos de los últimos 10 años. El patrón era perturbador. Mujeres jóvenes y solas se hospedaban en el hotel por períodos de 2 a 3 semanas y luego simplemente desaparecían. ¿Cómo nadie se dio cuenta?, preguntó Elena al gerente del hotel cuando fueron a Buenos Aires a investigar. El hombre, un argentino de 50 años con ojos nerviosos, evitó su mirada. Las mujeres hacían reservas por períodos largos y pagaban por adelantado. Cuando no las veíamos por algunos días, asumíamos que habían decidido explorar otras partes de la ciudad, y cuando terminaba el período de la reserva, bueno, habían pagado. No teníamos razón para buscarlas. Elena quería golpear algo. La negligencia criminal era evidente, pero probar que había una conspiración sería mucho más difícil. El hueco en la pared de la habitación 248 había sido construido profesionalmente. No era improvisación. Alguien había planeado ese escondite desde el principio. Elena sospechaba que el propio hotel estaba involucrado, que algunos empleados sabían exactamente lo que estaba pasando. «Quiero ver la habitación», dijo ella. Carlos dudó. «Elena, ¿estás segura? Puede ser perturbador. Necesito verlo». La habitación 248 era idéntica a la suya, excepto por la pared que había sido derribada. Elena podía ver el espacio hueco entre las paredes, un escondite perfecto que podría haber pasado desapercibido para siempre si no fuera por la reforma. «¿Cuántas otras paredes hay en este hotel?», preguntó en voz alta. Carlos y el gerente intercambiaron miradas.
Muchas, admitió Carlos. Elena sintió un escalofrío. ¿Van a revisar todas? Eso llevaría meses. Y sería caro. Háganlo, dijo Elena con firmeza. Yo conseguiré el dinero. Llevó 3 meses y todos los ahorros de Elena, más una campaña de crowdfunding que Carlos organizó, pero lograron revisar cada pared del Hotel San Carlos. Encontraron 2 cavidades ocultas más, una en el tercer piso y otra en el sótano. En total, encontraron pertenencias de 43 mujeres diferentes, de 8 países de Sudamérica. 43 mujeres que habían simplemente desaparecido sin dejar rastro. Elena estaba en el sótano del hotel cuando hicieron el descubrimiento más perturbador. Detrás de una pared falsa, encontraron no solo pertenencias personales, sino también registros meticulosos, fotografías, videos, documentos detallados sobre cada mujer. Estaban documentando todo, dijo Carlos, su voz cargada de asco, como trofeos. Elena no pudo ver los videos, pero Carlos sí. Más tarde, él le contó que mostraban a las mujeres siendo drogadas, siendo llevadas, algunas siendo trasladadas de Buenos Aires a destinos desconocidos. Era una operación de tráfico, dijo él, no solo una secta loca, estaban vendiendo a esas mujeres. Elena sintió algo romperse dentro de ella. Durante 7 años, se había sentido culpable por no haber denunciado con más energía lo que había sucedido, por no haber insistido más con la policía. Ahora descubría que, si hubiera conseguido que alguien la tomara en serio, podría haber salvado decenas de vidas. No es tu culpa, dijo Carlos, como si pudiera leer sus pensamientos. Tú eras una víctima, y sobreviviste por una razón. La investigación ganó proporciones internacionales. La Interpol fue llamada, así como las policías federales de todos los países involucrados. Elena fue entrevistada por decenas de detectives, agentes federales, fiscales. Su historia se convirtió en la pieza central de una investigación que reveló una red de tráfico humano que operaba desde hacía más de una década. Diego fue identificado como Carlos Mendoza, un argentino con antecedentes penales en 3 países. Esperanza era Mercedes Vega, una ex enfermera psiquiátrica, que había perdido su licencia después de ser acusada de abusar de pacientes. Ambos aún estaban prófugos. Han cambiado de identidad y de país, explicó el agente de la Interpol a Elena. Pero ahora que sabemos quiénes son realmente, es solo cuestión de tiempo hasta que los encontremos. Elena no estaba tan segura. Personas que conseguían operar una red de tráfico durante más de 10 años sin ser detectadas sabían cómo desaparecer. 1 año después del descubrimiento en el hotel, Elena estaba en Brasilia para testificar en el juicio de 2 empleados del hotel que habían sido acusados de complicidad. Era un día caluroso de diciembre, y ella vestía un vestido negro sencillo, quería parecer respetable, confiable. Mientras esperaba ser llamada, estudió a las familias de las otras víctimas que también estaban presentes. Padres ancianos que habían volado desde Chile para oír lo que había sucedido con sus hijas. Hermanos que habían pasado años buscando a hermanas desaparecidas. Elena se sintió responsable por ellos de una forma que no podía explicar. Durante su testimonio, ella contó su historia completa por primera vez en público. Habló de Diego, de la Casa Amarilla, de la fuga a través de la ventilación. Habló de los 7 años de trauma, de cómo había cambiado su nombre e intentado reconstruir su vida. ¿Cree usted que las otras mujeres siguen vivas?, preguntó el fiscal. Elena miró a las familias en la sala. Espero que sí, pero si no lo están, espero que sus familias al menos tengan respuestas ahora. Después del juicio, Elena fue abordada por una joven en las escaleras del tribunal. Tenía el pelo rubio corto y ojos verdes, y había algo familiar en su rostro. Disculpe que la moleste, dijo la mujer en portugués con acento. Me llamo Sara, Sara Mitchell, soy de Canadá. Elena se detuvo, no había ninguna canadiense en la lista de víctimas. Leí sobre su caso en los periódicos, continuó Sara, y creo
Creo que sé dónde podrían estar algunas de esas mujeres. Elena sintió su corazón acelerarse. ¿Qué quiere decir? Sara miró a su alrededor nerviosamente. ¿Puedo hablar con usted en privado? Fueron a un café cercano, donde Sara contó una historia que heló la sangre de Elena. Ella había escapado de una hacienda aislada en Bolivia, donde estaba siendo retenida junto con otras mujeres. Mujeres que correspondían a las descripciones de las víctimas de Buenos Aires. ¿Cuántas?, preguntó Elena. Cuando escapé había al menos 12, pero llegaban nuevas regularmente, y otras desaparecían. Elena llamó inmediatamente a Carlos. En 2 horas, Sara estaba siendo entrevistada por agentes federales brasileños y bolivianos. Su historia condujo a una operación de rescate que liberó a 8 mujeres de una hacienda remota en los Andes bolivianos. 3 de ellas estaban en la lista de mujeres desaparecidas de Buenos Aires. Elena estaba en el aeropuerto de La Paz cuando llegaron las víctimas rescatadas. Ver a esas mujeres, delgadas, traumatizadas pero vivas, fue simultáneamente el mejor y el peor momento de su vida. Había encontrado algunas de las respuestas que buscaba, pero el costo había sido muy alto. Una de las mujeres rescatadas era Lara Santos, la brasileña de Belo Horizonte, cuyo pasaporte había sido encontrado en el hotel. Había estado cautiva durante 9 años. ¿Cómo lograste escapar?, le preguntó Lara a Elena en el hospital, donde se estaba recuperando. Elena le tomó la mano. Tuve suerte. Tú también tuviste suerte, ahora tenemos que ayudar a las demás. Pero no todas las historias tuvieron un final feliz. De las 43 mujeres cuyos objetos personales fueron encontrados en el hotel, solo 11 fueron encontradas vivas. Las autoridades continuaron buscando a las demás, pero Elena sabía que las posibilidades disminuían cada día que pasaba. Diego y Esperanza nunca fueron capturados. Se rumorea que están operando bajo nuevas identidades en otros países, reanudando su operación en lugares donde las autoridades son menos vigilantes. Elena a veces se despierta en medio de la noche, imaginando cuántas otras mujeres están siendo cazadas en este preciso momento. Elena la observó desaparecer entre la multitud, y por primera vez en años, se sintió esperanzada. No pudo salvar a Marina Oliveira. Estaba muerta y enterrada junto con su ingenuidad, pero podía salvar a otras marinas, una a una. Mientras caminaba de vuelta al aeropuerto, Elena pensó en las 11 mujeres que habían sido rescatadas, en las familias que habían recuperado a sus hijas, en las redes de tráfico que habían sido desmanteladas. Pensó también en las 32 mujeres que aún estaban desaparecidas, cuyas familias aún esperaban respuestas que quizás nunca llegaran. El trabajo estaba lejos de terminar, probablemente nunca terminaría completamente, pero Elena había aprendido que a veces, salvar una vida a la vez es suficiente. A veces, es todo lo que podemos hacer. En el avión de regreso a São Paulo, abrió su portátil y comenzó a escribir un informe sobre los nuevos patrones de reclutamiento que habían identificado en Argentina. El trabajo continuaba, siempre continuaría, pero por primera vez desde que escapó de aquella habitación sin ventanas, Elena se sentía completa, no feliz. Había aprendido que la felicidad era un lujo que sobrevivientes como ella rara vez podían permitirse plenamente, pero completa, con propósito, viva de una manera que trascendía la mera existencia. Mientras el avión despegaba de Buenos Aires, Elena miró por la ventana a la ciudad que se extendía debajo. En algún lugar allí abajo, otras mujeres estaban siendo perseguidas, otras familias estaban siendo destruidas. Pero también había gente trabajando para impedirlo, autoridades que tomaban las denuncias en serio, hoteles que implementaban protocolos de seguridad. El mundo estaba cambiando, lentamente, una conciencia a la vez. Elena cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, pudo dormir durante el vuelo sin pesadillas. Cuando despertó, estaba en casa,